Primera epístola de San Juan, primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Cuando estén listos, digan amén. Amén. Aleluya. Dice así la santa palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Oremos. Querido Dios, esperamos escuchar tu voz a través de esta palabra. Dios, tu palabra es suficiente y necesaria para el alma del hombre pecador. Perdone nuestros errores, fallas, ministra sobre nuestro corazón, ministra a nosotros, Señor, para que podamos crecer, aprender a través de la enseñanza y de la exposición fiel a la Escritura. Ayúdanos, oh Dios, a sermos no solamente oyentes, sino que practicantes, actuantes, ejercitadores de tu palabra, Señor, en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Te pedimos en nombre de Jesús que tú crezcas, que yo mengue, que apenas se oiga la voz del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Es tan importante comprender la fuerza de esos versículos. En primer lugar, Juan habla y escribe estas cosas para que la iglesia, los hermanos, los creyentes no pequen. No está dando acá una excusa para el pecado. No está siquiera apoyando la idea de las enseñanzas de los gnósticos que estaban enseñando justo esas cosas acerca de la fe cristiana, que uno creyente podía pecar. No. Juan no está diciendo, hermanos, ya que ustedes tienen un abogado ante el Padre, pequen. No. Él arranca diciendo, hermanos, hijitos míos. Siempre la misma manera cariñosa de Juan decir, hijitos míos, identificando no solamente como hijos de él, como un padre apostólico de la iglesia, un padre de estos miembros, un padre espiritual de ellos, sino que también los refiere como hijos de Dios. Hijitos míos. Ya era un anciano, ya era grande Juan, y tenía esa autoridad sobre la iglesia y los demás hermanos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequen. La vida del creyente debe andar de a mano con lo que predica. La vida del creyente en su práctica, en su diario vivir, debe corresponder con lo que él habla, lee, enseña. No pequen, pero si ustedes llegan a pecar, no desistan, no se desesperen, no piensen que han perdido su salvación. No, tiene delante del Padre un abogado. Tenemos un abogado con el Padre. Ahora yo quiero que la iglesia se fije en esta palabra que es usada en griego para abogado. Es traducida para nosotros como abogado, pero es una palabra griega que es parakletos. La palabra parakletos
significa llamado para estar al lado de. Ser llamado a alguien que fue llamado para estar al lado, pero al lado como auxiliador, como un ayudador, como aquel que consuela, como un consolador. Y ve ahí la raíz de la palabra clento de eclesia, ¿no? Que es llamado para fuera, eclesia. Entonces vemos que esta palabra en otros pasajes de la Escritura, como Juan 14, 16, es traducida como aquel ayudador que Cristo iba a enviar después de su ascensión, que es el Espíritu Santo. Esa palabra paracletos, en Juan 14, 16, dice así, leo para que ustedes me acompañen. Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracletos, consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. En el versículo 26 del mismo capítulo, dice así, mas el paracletos, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará de todo lo que os he dicho. Aún en el capítulo 15, versículo 26 del Evangelio de San Juan, dice así, pero cuando venga el Paracletos, el Consolador es traducido para nosotros, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y todavía, capítulo 16, versículo 7, todos en el Evangelio de Juan. Ese es el uso que Juan tiene para esta palabra griega, paracletos, como aquel que fue llamado para estar al lado de. El Espíritu Santo es aquel que fue llamado para estar al lado de nosotros. Entonces, versículo 7 del capítulo 16 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera, el Paracletos, Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vemos esta palabra Paracletos acá en el versículo 1 del capítulo 2 de la Epístola de San Juan que estamos estudiando. Dice, no pequen, pero si ustedes vinieren a pecar, tiene al lado tuyo un ayudador, un consolador, un auxiliador ante el Padre, con el Padre, a Jesucristo, el justo. Es tan interesante la doctrina de la Trinidad, porque Paracletos en el Evangelio de Juan es tenido como el consolador, el Espíritu Santo. Y acá Juan identifica el Paracletos ahora como el mismo Jesucristo, que ya está ante el Padre, que ya está con el Padre, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Por esa razón, Él es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre como un ayudador, un auxiliador, un consolador, un paracletos, un abogado que nos defiende. Pero nos defiende ¿de qué? Y ahora yo voy a decir a usted la función de un abogado, de un auxiliador, de un consolador. Vemos en el Evangelio de Juan ese consolador como aquel que te da fuerza, que te anima, que te levanta, que te fortalece. El hermano ha caído, ha pecado, ha resbalado. El Espíritu Santo está al lado tuyo diciendo, anda, levántate, yo estoy contigo, yo estoy para ayudarte. Usted no está solo. Yo soy una persona de la Trinidad, así que yo soy Dios mismo, Paracletos, Espíritu Santo al lado tuyo para darte la mano y levantarte. Por eso a veces me entristezco que muchos hermanos cuando resbalan piensan ya haber perdido su salvación,
piensa ya no haber más sentido de venir a la iglesia, piensa que están engañándose a sí mismos. Algunos hermanos se han acercado a mí y dicho: pastor, yo tengo vivido una vida que realmente parece una hipocresía, porque yo estoy yendo a la iglesia, pero estoy viviendo una vida diferente. Hermanos, no desanimen, no dejen de venir a la iglesia. Y muchos de ellos han dicho: pastor, entonces no voy más a la iglesia porque mi vida no corresponde con lo que estoy haciendo. Yo digo: hermano, en nombre de Jesucristo, no dejes de congregarse, no dejes de venir a la iglesia. Esos son voces del diablo, porque la voz del Espíritu Santo está ante ti diciéndote: anímate, yo te ayudo, yo te levanto, yo te auxilio. No escuches esas voces del maligno, que quiere decir que sos un hipócrita. Un hipócrita es aquella persona que está aparentando ser una cosa con un propósito de engañar, pero practica otra cosa. Usted no está con un propósito de engañar, usted está resbalando, es diferente. Yo dije a ese hermano: usted está fallando, pero está luchando para vencer. Está peleando en contra de tus deseos, está peleando en contra de tus pecados. Si resbalaste, eso que está diciendo San Juan, si resbalaste, tranquilo, hermano, en nombre de Jesucristo, sepa que tiene un abogado que está al lado tuyo, ante y con el Padre, para defenderte. Ahora, el concepto que tenemos de esta palabra abogado y la función del abogado es defender la víctima o el reo, o atenuar, es decir, minorar la culpa de su pecado, de su error o de su crimen. Pero ese abogado que tenemos no nos defiende del juez, sino que nos defiende ante el juez del acusador, el fiscal. Después de haber vencido la batalla en contra del fiscal, para el juez y ante el juez, él nos declara culpables. Porque este abogado no está para decirnos: no, usted no tiene pecado, no, usted no tiene culpa, no, usted es bueno. No está para defender nuestra bondad, no está para defender nuestra inculpabilidad, no está para defender que nosotros no somos mentirosos, no está para defender nuestra inocencia. El abogado está para vencer al fiscal, al acusador, está para defendernos ante el Padre de todas las acusaciones, porque Él ha tomado sobre sí toda el acta de los derechos que tenía en contra de nosotros y la clavó en la cruz. Entonces el enemigo, el acusador, el fiscal no tiene más argumentos en contra de nosotros, una vez que nuestros pecados ya en la cruz fueron expiados. Y el juez sabe de eso. Entonces está para vencer al fiscal, para probar al fiscal que él está derrotado. Pero ante el juez él nos dice: sí, juez justo, son culpables mis clientes. Ellos mienten, sí. Ellos pecan, sí. Ellos son falsos, sí. Fallan, se equivocan, sí, resbalan, sí. Ellos son culpables, porque en Cristo, en ese abogado fiel, en ese paracletos fiel, no hay oscuridad, no hay engaño, no hay mentira, no hay falsa política. No, usted está bueno, yo vine para defenderte. Usted nada más es que una víctima del maligno. Usted es una víctima, usted no necesita arrepentimiento, lo que usted necesita es liberación. Así que el demonio de la mentira está en ti. Si nosotros te hacemos liberar del demonio de la mentira, ya usted no tiene que arrepentirse de nada. Pobrecito, sos una víctima. No está el abogado nuestro para eso. No está para apoyar nuestras mentiras, errores, equivocaciones.
No. La pelea del abogado es en contra del acusador. Pero ante el juez está para decir la verdad de nosotros, lo que es cierto acerca de nosotros. Y nos señala y dice, yo he vencido el fiscal. Este fiscal ya no puede más acusar a ellos. Pero, santo y justo juez, mi cliente de veras es culpable. Usted sabe cuando un abogado está defendiendo un reo culpable, que él sabe que es culpable, pero tiene brechas en la ley, que él logra ganar y liberar un asesino. ¿Ya han pasado por el mundo jurídico y han conocido algunas cosas de esa forma, de esta naturaleza? Que el abogado es tan bueno que gana las causas aún de culpables y es capaz de probar que es inocente. Jesucristo no nos defiende ante el justo juez como personas inocentes. Él nos defiende ante el fiscal, que quiere condenarnos con la ley misma de Dios. Es decir, el fiscal está trabajando para el Estado. El fiscal está a servicio del bien social común. Si hay un asesino a las sueltas y mata a un mendigo, no tiene abogado el mendigo. El fiscal está trabajando para el Estado, para el gobierno, a fin de poner en la cárcel este hombre asesino que está a las sueltas, para que no venga a matar otra persona el día de mañana. Así que está trabajando el fiscal a favor y en beneficio del bien social común, en nombre de la justicia de la ley. Pero el abogado está para defender, diciendo así de forma humana, a aquellos que el fiscal acusa. Pero vemos que ese abogado que nos he presentado acá, en Primera de Juan, no nos defiende ante el juez, sino que nos declara culpables ante el juez. Nos defiende ante el juez, pero no del juez. Nos defiende ante el juez en contra del acusador, en contra del fiscal. Vence al fiscal y nos presenta culpables ante el trono de Dios, del justo juez, y dice, pero yo, el Paracletos, el abogado, voy a morir, entregarme en lugar de ellos, en lugar de mi cliente. Él vence al fiscal, él nos declara culpables, pero se entrega por nosotros ante el juez. Por eso, el versículo siguiente dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué dice que ese Paracletos, ese abogado, es la propiciación por nuestros pecados? ¿Usted sabe qué significa la palabra propiciación? Propiciación es un sacrificio entregado para apaciguar la ira y tener a Dios propicio. ¿Usted se recuerda de la oración del mendigo que estaba en Mateos? En una parábola que Jesús dijo, Dios, sé propicio conmigo. Estaba buscando la propiciación. Así que la propiciación es algo más allá de lo que nosotros quizás jamás podemos comprender. La palabra propiciación y la palabra expiación son dos palabras que nos debería causar temor apenas por pronunciarlas, que nos debía causar una reverencia, un respeto. Porque si usted se recuerda del antiguo tabernáculo, había un propiciatorio.
en donde las personas culpables llevaban su bode expiatorio, chivo expiatorio, en el lugar de la propiciación, la expiación de su culpa. Es decir, expiar es echarle la culpa a otro. Entonces tomaba un chivo o un becerro o un ternero y llevaba para expiar la culpa de uno. Llegaba ante el propiciatorio y el sacerdote recibía la ofrenda, el sacrificio que era entregado para apaciguar la ira de Dios en contra del pecado, porque Dios es 3 veces santo. Dios no puede estar con el pecado. Cuando nosotros pecamos, necesitamos de hacer propiciación de alguien que expíe nuestra culpa, que lleve sobre sí nuestra culpa, nuestra condenación que la ley nos acusa, de alguien que haga ese trabajo por nosotros ante el Padre, ante el Dios Todopoderoso, para que podamos de vuelta entrar en su presencia. Porque no podemos entrar en la presencia de Dios siendo llenos de pecado. Entonces Dios levanta a los sumos sacerdotes de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento para que ellos hagan expiación por los pecados de su pueblo. Pero este sumo sacerdote era imperfecto, era hombre, era un pecador intercediendo por pecadores. Y él tenía que presentar por sí mismo, primeramente, una expiación, para después recibir de los demás la expiación de los pecados de ellos. Así que la palabra expiación y la palabra propiciación, que hilasmos en griego, es una palabra que a veces es traducida como expiación y otras veces traducida como propiciación. Pero no es muy cierto eso. Porque la propiciación es el lugar y el proceso en donde se hace la expiación. Para que yo tenga Dios propicio conmigo, yo tengo que ofrecerle algo que lleve mis pecados y mi culpa, que es la expiación. Alguien debe expiar mi culpa, llevar la culpa mía, sacarla de mí. Eso es expiar. Pero sacarla es tomar sobre sí. Fue eso que hizo el Paracletos acá en el versículo 1. Lo defiendo ante el fiscal, ante el diablo, que acá es la figura del fiscal. Y los declaro culpables ante el santo y puro juez. Pero yo soy la expiación. Y yo hago propiciación por ellos una vez que soy el mismo cordero expiatorio de sus pecados. Abra conmigo Hebreos capítulo 8. Eso está muy claro en ese capítulo 8 de Hebreos. Amén. Mira lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Mira si no es lo que Juan está diciendo. Un abogado con el Padre. Y sigue, ministro del santuario. ¿Qué santuario? Aquel santuario del Antiguo Testamento que era figura, sombra, imagen de lo que había venido o de lo que es realmente en el cielo. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Está refiriéndose y diciendo, mira, lo que el hombre levantó en la antigua alianza es una figura, y va a decir más claramente eso más adelante, de lo que realmente el Señor ha levantado en los cielos. Hay un tabernáculo celestial que fue levantado por Dios. Y ese sumo sacerdote está allá en el cielo, que es Jesucristo, el justo. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que... Entonces, primeramente tiene que ofrecer por él. Él tiene que tener algo para ofrecer primeramente, y después ofrecer el sacrificio por el pueblo. Versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ese modelo que le fue mostrado en el monte es el modelo realmente que está en el cielo, de forma espiritual, que quizás no podemos entender de forma literal. Pero de la misma forma como era hecho en el tabernáculo terrenal, levantado por manos humanas, ese tabernáculo no fue inventado por la mente humana, sino que Dios mismo ha mostrado a Moisés, como nos aclara acá en el libro de Hebreo. Y ese tabernáculo mostrado por Dios a Moisés es como acontece espiritualmente en el cielo a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestra expiación, aquel cordero mudo, inocente, que llevó nuestras culpas sobre sí y hizo propiciación. Yo te quiero hacer entender y comprender mejor el significado, el sentido de la palabra expiación, llevándote a 2 Samuel 21. En el libro de 2 Samuel, capítulo 21, tenemos un interesante asunto. Abra su Biblia. Vemos acá en 2 Samuel, capítulo 21, un caso de un pecado por parte de Saúl, que llevó al pueblo de Israel a tener hambre por 3 años consecutivos. Si usted lee el versículo 1, te va a enterar. No vamos a leer el capítulo, pero te voy a presentar apenas el problema. Y cuando David va a orar a Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué estamos pasando hambre 3 años consecutivos? ¿Qué hicimos, Señor? Entonces el Señor le contesta y dice, fue por causa de los gabaonitas, que Saúl había hecho pacto, Josué había hecho pacto con los gabaonitas, y Saúl rompió el pacto. Él afrentó al pueblo gabaonita, de los gabaonitas, y los asesinó y los mató. Pero el pacto era para no tocar a este pueblo. Ese es el problema. Por eso mi ira está sobre ustedes y ustedes tienen hambre 3 años consecutivos. ¿Y de qué manera, Señor, puedo apaciguar la ira del Señor? ¿De qué manera David hizo para apaciguar la ira? A veces nosotros nos equivocamos en esas cosas. Cuando pecamos en contra de Dios, es decir, cuando pecamos en contra de nuestros hermanos también. Y el pecado delante de Dios mayormente es un pecado delante del próximo, del prójimo. Entonces, cuando pecamos delante del prójimo y delante de Dios, a veces pensamos que entrar en nuestra habitación, arrodillarnos y pedir perdón es suficiente. A veces tenemos que regresar al prójimo y mirar en dónde lo herimos y pedirle perdón al prójimo. Eso no sirve si usted entra en tu habitación y va a orar pidiendo perdón. Señor, perdóname porque pequé en contra de mi prójimo, y no regresar a tu prójimo y pedirle perdón. Jesús también cuenta un caso así en una de sus parábolas, diciendo, si usted va a entregar tu ofrenda y se recuerda que tiene un problema con tu hermano,
deja tu ofrenda, no lo entregue todavía, vuelve a la casa de tu hermano, pida perdón, reconcíliate con tu hermano y después venga a entregar tu ofrenda. Es prácticamente un símbolo, una imagen de la propiciación. Usted va a entregar tu expiación, tu ofrenda de sacrificio ante el Señor. Arrepiéntete, arréglate. Entonces, ¿qué hizo David acá? David dijo, llegó a los gabaonitas y dijo, ¿qué puedo hacer para que ustedes estén conforme con nosotros? Nosotros pecamos en contra de ustedes. Saúl destruyó y asesinó un montón de ustedes. ¿Qué se puede hacer para arreglar eso? Fue al problema, resolver el problema. No simplemente dijo, Dios, pero perdonadnos, porque era Saúl. Era Saúl un hombre malo, Señor, un hombre que no andaba según tu consejo. No dijo eso, no argumentó ante Dios, dijo, voy a pedir perdón a Dios, voy a ser de propiciación ante Dios y el pueblo. Cristo es la propiciación ante Dios y entre Dios y el pueblo. Él no solamente es la propiciación, sino que es también la expiación, la ofrenda, el sacrificio. Entonces David, resulta que los gabaonitas dicen, entréguenos 7 de tus varones para que los ahorquemos. Así estaremos conformes. Y en esa época, ustedes saben cómo era la ley, cómo funcionaba. Y ellos así hicieron. David tomó 7 de los hijos de Saúl y entregó a los gabaonitas. Y ellos los ahorcaron. Y el versículo último dice así. Versículo... no me recuerdo ahora, no es el último, pero dice, fueron ahorcados aquí y sepultaron los huesos, versículo, no, 6. No, eso es lo que hicieron, ahorcaron. Yo quiero llegar acá, a ver. Que dice que el Señor, que eso apaciguó la ira del Señor y que el Señor volvió a ser propicio. No me recuerdo el versículo. Es uno de los últimos versículos. 14. Que dice, y sepultaron sus huesos, eso, perfectamente. Entonces tomaron los huesos de aquellos que fueron ahorcados, muertos, y Dios fue propicio a la tierra después de eso. David se puso como propiciación entre Dios y el pueblo de él. Por ser un tipo de Cristo, David acá hace con que Dios se vuelve propicio, pero la ofrenda, el sacrificio fueron estos 7 hombres. Ya Dios no exige sacrificios humanos. Y acá, porque no fue a Dios que entregó David ese sacrificio, fue a lo que pidieron sus enemigos, diciendo así, de forma, para no decir cualquier cosa. Porque este pueblo era también enemigo del pueblo de Israel, pero había hecho pacto para que no se los destruyese. Y Saúl, no respetando ninguno de los pactos hechos, pecó gravemente en contra de Dios y Dios castigó al pueblo de Israel a causa de eso. ¿Y de qué forma sacar ese castigo? Porque había un pecado no confesado, no declarado, no perdonado, no limpio. Y David acá es ministro de propiciación, haciendo con que Dios vuelva a ser propicio, presentando ese sacrificio pedido por los gabaonitas. Eso es propiciar, eso es propiciación. Cuando nosotros leemos acá en nuestro texto, versículo 2, diciendo, y Él es la propiciación por nuestros pecados,
nosotros entendemos que Jesucristo acá, entre nosotros y el Padre, hay una enemistad por el pecado. Entre el pueblo y el Dios, la distancia entre Dios y el pueblo es antagónica, es una distancia de naturaleza, no es una distancia geográfica, porque recién les dije que el Espíritu Santo está al lado tuyo. Y Juan no se está contradiciendo. Esa distancia es en cuanto la santidad de Dios es distante del pecado humano. Esa distancia antagónica significa distancia de naturaleza. Dios es puro, nosotros somos impuros. Dios es 3 veces santo, nosotros somos pecadores. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Lo que Cristo hizo fue propiciar y quitar de en medio esa pared de enemistad que había entre nuestro pecado y la santidad de Dios, entregándose por la culpa de nuestros pecados como la expiación y propiciando la amistad de Dios para con nosotros. Y por esa razón, aquellos que son hijos de Abraham y hijos de la fe son llamados amigos de Dios. Somos amigos de Dios porque Cristo quitó la pared de enemistad, el muro de enemistad que había entre nosotros y Dios a causa de nuestros pecados. Quiero llevarte aún todavía en Romanos capítulo 3, versículo 25, que dice así: a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Acá Pablo entiende perfectamente el sentido, y todos los judíos comprendían claramente el sentido de la palabra propiciación y expiación. Después tenemos Romanos 1:18, mostrándonos cómo la ira de Dios estaba sobre nosotros, lo que recién dije. Si no, lea conmigo Romanos 1:18, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Mira qué tremendo. Esa es la distancia antagónica de naturaleza. Dios es justo y la injusticia de los hombres revelan la ira de Dios, manifiestan la ira de Dios. Y para que la ira de Dios sea apaciguada, necesitamos no solamente un mediador, necesitamos de alguien que expíe nuestras culpas. ¿En quién vamos a echar nuestros pecados? ¿En quién vamos a echar nuestras culpas? Y necesitamos de alguien que propicie esta culpa, esta relación. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento un hombre pecador llegando ante el sumo sacerdote con su chivito virgen, quizás ahí una ovejita blanca, sin mancha, perfecta, de las mejores de su cría, y llevando ante el propiciatorio para que el sumo sacerdote la sacrificase, cuando la cuchilla entraba y degollaba aquella pobre inocente oveja y la sangre de ella vertía y derramaba sobre el piso y sobre la batea de la propiciación, un alivio salía del corazón de aquel que le estaba presentando, diciendo: mi culpa fue expiada, mis culpas y mi condenación fueron lanzados sobre esta inocente oveja, este inocente cordero, y ahora, por haber él muerto inocentemente en lugar mío, ya me siento perdonado. Y en Hebreos 9 nos dice
que Dios nos hizo perfectos para siempre, una vez y de una vez por todas, habiendo presentadose como cordero y sacrificio, ofrenda única por nuestros pecados. Amada iglesia, nosotros podemos entender que la expiación y la propiciación de Cristo es la única cosa que nos puede hacer entrar en la presencia de Dios y limpiarnos de nuestra condenación. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma de acercarnos a Dios, de hacernos amigos de Dios. No hay otra forma porque nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la inocencia, no tenemos el poder de salir de nuestra culpa, de nuestro pecado. No tenemos manera de echar a ninguna otra persona porque somos todos pecadores. No tenemos manera de hacer nada para cambiar eso ante Dios, sino que dependemos y necesitamos totalmente de Él. Totalmente. El único que es sin pecado, que es de la misma gene del Dios mismo, unigénito de Dios, de la misma sustancia del Padre, sin defecto, hombre perfecto de Dios Padre. Solamente Jesucristo. Y cuando dice, no solamente por los nuestros, sino también por todos, por los de todo el mundo. Ahora acá viene algo importante para aprender. Porque mucha gente confunde diciendo, entonces Cristo perdonó los pecados de toda la humanidad, expió la culpa de toda la humanidad, o expió la culpa solamente, únicamente de su pueblo, de sus elegidos. ¿Será que Juan está contradiciéndose cuando dice acá que Él está expiando o es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo? ¿Será que estaría contradiciéndose con la oración de Mateo 17, cuando Jesús dice, no pido por el mundo, no oro, no intercedo por el mundo, sino que por aquellos que me has dado? ¿Será que el mismo Evangelio de Juan contradice las epístolas de Juan? ¿Será que los versículos siguientes que quiero mostrarte ahora contradicen el sentido de todos? Porque acá Juan nos explica en el versículo 19, diciendo así, salieron de nosotros, mismo capítulo 2, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Está diciendo que no todos son de nosotros. Y luego el versículo anterior nos dice que Él fue la propiciación también por los de todo el mundo. ¿Qué significa decir ser la expiación que tenía en la mente de Juan? ¿Qué estaba queriendo decir Juan? Que Él es la expiación por todo el mundo. En la mente de los judíos y en el Antiguo Testamento, la práctica de la propiciación no era por cualquier pueblo, no era por cualquier persona, era solamente y únicamente por el pueblo de Israel. No existía propiciación por el resto de las tribus, lenguas y naciones del mundo. Cuando Juan dice que Cristo expía nuestros pecados y propicia, Él es la misma propiciación por los de todo el mundo, está refiriéndose que hay personas afuera del grupo de Israel que ahora en Cristo también son expiados de sus pecados. Hay gentiles que aparte del pueblo judío también fue alcanzado. Eso está de acuerdo con lo que escribió el mismo Juan en Apocalipsis 5, versículo 9. Si no, mira conmigo. Si alguien puede leer, por favor. Cantaban un nuevo cántico
y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinamos sobre la tierra. Qué tremendo. Mira, acá está diciendo, tú eres digno. Están adorando el Cordero y diciendo, y cantando un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el pueblo judío. No, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando dice que Cristo es la propiciación no solamente por nuestros pecados, Juan está incluyéndose como judío, sino que también por los de todo el mundo, está incluyendo a todas las demás naciones que no participaban de la propiciación del propiciatorio en el tabernáculo antiguo. Porque hasta entonces, la iglesia, que era conformada apenas por judíos, no sé si usted se recuerda de Hechos 15, ellos pensaban que los gentiles, que somos nosotros, no podríamos alcanzar en Cristo la salvación. Entonces, cuando empieza a convertir a algunos gentiles, es un misterio, es un ministerio nuevo que Pablo y Pedro desarrollan. Y hay un problema en Jerusalén, porque los apóstoles dicen, ¿y qué vamos a hacer con estos gentiles que se convirtieron? Y bueno, tienen que pasar por toda la ley de Moisés, la circuncisión y todo lo demás. No. Ellos llegan a un acuerdo y dicen, no. Porque ahora los gentiles también hacen parte del pueblo de Dios. Si usted lee la carta de Efesios, va a entender que Dios hizo de los dos pueblos uno solo. Y Dios tiene ahora uno solo pueblo, sigue teniendo uno solo pueblo, porque incluye gentiles en el grupo de los judíos, y con estas dos etnias conforma una institución llamada iglesia. Lea la epístola de Efesios que usted va a comprender bien eso. Y aquella pared de enemistad que estaba entre nosotros, Cristo la rompió. El velo del templo fue roto de alto a abajo y Dios ahora está con nosotros y nosotros con Él. Así, de esa forma, somos también sacerdotes de Dios. En un cierto sentido. Como defiende Juan Calvino, Lutero, que somos todos sacerdotes, es decir, el sacerdocio de todos los santos. Pero en un sentido, en el sentido de ministro y ministerio es otra cosa. Así que vemos y comprendemos de forma muy clara que al escribir que Cristo es la propiciación de todos, no significa decir que cada y todo individuo y ser humano de la tierra tiene perdonados sus pecados. No, solamente aquellos que se acercan a Cristo y arrepiéntese fielmente, sinceramente, con un corazón quebrantado, estos que se acercan a Cristo, como dijo Jesús en Juan 10, de todos que me diste, ninguno lo eché fuera. Aquel que viene a Él, Él no echará ninguno afuera. Ninguno. Todos que vienen a Cristo pueden tener en Cristo la propiciación de sus pecados. Pero aquellos que no están en Cristo, como reiteradamente dice Juan en su epístola, son mentirosos. Andan aparte, es lo que vamos a ver ahora en versículo 3 al 5, y ya terminamos. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ahí está el mentiroso de vuelta. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios es perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él. Juan está haciendo eco de las palabras de Jesús de Juan 14, el Evangelio, versículo 13, cuando Jesús dijo, si alguno me ama, obedecerá mis mandamientos. Amar a Dios es aplicar sus enseñanzas, su palabra
a su diario vivir. Es actuar de acuerdo con lo que se pronuncia con la boca. Hay un contraste acá entre el versículo 4 y el 5, que dice así: la verdad no está en él. Versículo 4. El que no guarda sus mandamientos. Y versículo 5, el contraste dice: el amor de Dios está, se ha perfeccionado. Entonces, el que no guarda no tiene la verdad de Dios. Es como decir, yo escucho, a mí me gusta, pero yo no practico, yo no actúo, yo no ejerzo eso. Entonces no está en ti la verdad. La verdad no ha entrado en tu corazón. Usted ha escuchado, pero no ha actuado, no ha practicado. Sos un mentiroso. Anda con una vida desarreglada delante de Dios. La verdad, nunca te arrepentiste. No estoy hablando de un creyente que resbala. Acá Juan está hablando del mentiroso, aquel que escucha, pero no da bolilla para la palabra del Señor y sus mandamientos. Es gente que no quiere caminar en la verdad. Es diferente. No estoy hablando de un resbalar. Estoy hablando de una persona que no ha decidido en su corazón alejarse de las cosas que son pecaminosas y caminar con Dios. Estuve hablando con una persona en internet y me preguntaba: pastor, ¿tu iglesia acepta a los homosexuales? Yo dije, no soy yo que puedo decidir si acepto o no a nadie. Somos inclusivistas porque es Cristo que es el Señor y dueño de la iglesia. Somos sí inclusivistas. La iglesia acepta, la Biblia acepta, la iglesia acepta. Pero cuando viene un homosexual a la iglesia y escucha a la palabra de Dios, la palabra y el poder del Evangelio lo cambia y confronta su manera de vivir. Y esa persona nunca más será igual. Ella será transformada por el poder de la palabra. Entonces me dijo, no, entonces no son inclusivistas ustedes. No, nosotros, como te dije, no incluimos ni excluyemos a nadie. Es la palabra de Dios que dice la manera como nosotros debemos comportar. No es que nosotros no somos inclusivistas, incluimos. Ustedes pueden venir y venga porque los amamos, así como Cristo nos ha amado y el amor de Dios ha venido sobre nosotros. De la misma manera os amamos a ustedes. No los criticamos, no simplemente los discriminamos de ninguna manera, por favor. Lo que nosotros hacemos es sermos fieles a la palabra de Dios. Entonces el poder de la palabra transforma y cambia no solamente a homosexuales, como a todos nosotros que éramos malas personas. Que Cristo y el poder del Evangelio nos cambió. Nos hizo de malos padres a buenos padres, nos hizo de malos siervos a buenos siervos, de malos hermanos a buenos hermanos, a mejores hermanos. Nos hizo de malas esposas a buenas esposas, a mejores esposas. Estamos sirviendo a Dios, aún resbalamos, pero estamos buscando seguir y obedecer fielmente a su palabra. Ese es el efecto que la palabra de Dios causa a aquel que es verdaderamente creyente, cristiano. Entonces me dijo, no, chao, gracias, te agradezco. Hay otras iglesias que aceptan a nosotros así como somos y no nos exige cambio. Yo digo, nosotros tampoco exigimos cambio de ustedes. Apenas predicamos el Evangelio. Y estoy seguro que el poder del Evangelio va a cambiar su vida, porque acá nosotros predicamos fielmente a la palabra de Dios. Así que son muy bienvenidos, estamos de puertas abiertas. Ele dijo, no, mira, ya usted me está intentando cambiar, ya me está poniendo para pensar. No, yo no quiero nada de eso, yo quiero seguir como estoy. Entonces, es esa clase de pensamiento que Juan se refiere en ese texto. Dice, aquel que dice que lo ama, y él me dijo, yo amo a Cristo. Yo digo, estoy seguro, no tengo duda que usted lo ama. Pero, y le puse ese texto, si usted lo ama, debe andar como él anduvo. Y debe obedecer a su palabra, a sus mandamientos. ¿Usted conoce la palabra de Dios? ¿Usted la quiere obedecer de tu corazón? Sí, no, y poco, y bueno, entonces, primero tenés que conocer la palabra de Dios. Si usted la conoce, el Espíritu Santo es que va a hablar a tu corazón, no somos nosotros. Somos apenas instrumentos y vasos para predicar fielmente la verdad del Evangelio. Ahora, el Espíritu Santo va a ministrar a tu corazón.
Y Él es quien puede cambiar un hombre. Nadie de nosotros podemos cambiar a los demás. Somos incapaces de cambiar a los demás. Pero Él sí puede cambiar a mi corazón y a tu corazón. Entonces, le dije, si usted dice que lo ama, tiene que obedecer su palabra. Entonces le dejé con ese texto y eso seguramente le confrontó al corazón, porque hermanos, decir que amamos a Dios y no obedecer sus palabras, Jesús nos advierte que no lo amamos de verdad. Y aquí Juan nos dice duramente que somos mentirosos. Entonces debemos obedecer a la palabra de Dios si decimos que amamos a Cristo. Ese es el confronto y el contraste que hay entre el versículo 4 y el versículo 5. Porque el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra. Guardar es actuar, es practicar. Es hacer con que esa palabra sea actuante, fluyente en mi corazón a través de mis hechos. Que esa palabra sea visible en mi vida a través de mis acciones y reacciones a situaciones diversas. Y ahí vemos de forma de cierre él diciendo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que andar como Cristo anduvo es lo que todos nosotros debemos hacer. Esa es la lucha del creyente. Ser fiel, sincero y buscar la perfección en Cristo. Yo cuando oraba de rodillas decía, Señor, en el momento de contrición del culto, Señor, hazme más parecido contigo. Oh Dios, hazme más parecido contigo. Yo quiero ser parecido contigo. Que la gente pueda llegar y acercar a nosotros y a toda la iglesia y pueda decir, usted se parece con él. Usted andaba también, como dijeron a Pedro, usted andaba con el Nazareno, ¿no? No, aunque lo niegue. Pero usted camina como él, es como, tiene la apariencia de ser un discípulo de él, de sus hechos, de sus acciones. Usted parece que se porta como uno de ellos. Y Pedro negó a Cristo 3 veces. Que Dios nos ayude a no negarlo. Nunca y jamás. Y que cada vez más podamos querer estar parecido con Él. Y actuar en la palabra de Dios. Ser actuante, ser practicante de la verdadera y pura palabra de Dios. Que Cristo nos bendiga y nos ayude y nos fortalezca en nombre de Jesucristo. Amén. Párense, vamos a orar.